Y la clase de hoy se va a tratar sobre continuidad. Primero vamos a ver la definición de continuidad, lo primero que tenemos que saber de continuidad es su definición, y que cuando nosotros hablamos de continuidad o más adelante de diferenciabilidad, que tiene que ver que la función es derivable, ¿cierto? Etcétera. Estas condiciones que tienen las funciones, por ejemplo, integrabilidad también, hablamos de estas condiciones en un punto, ¿ok? Si yo digo que una función es continua, yo me voy a referir a que esta función es continua en un punto, salvo cuando especifique que estas propiedades se ratifican para todo su dominio. Pero estas propiedades particularmente comienzan o se intuyen desde un único punto. Y luego, cuando una función cumple estas propiedades para todos los puntos, que realmente no es tan difícil, podemos decir que la función es continua en todo su dominio, ¿ya? Pero tanto la continuidad como la diferenciabilidad, como después la integrabilidad, ¿cierto? Son condiciones que van a tener las funciones, pero de manera puntual, en un punto, y que luego se van a extender a todo el dominio. No es que la definición de continuidad, la definición de diferenciabilidad, etcétera, esté dada para el dominio de partida. No. Entonces, vamos a partir con la definición de continuidad. La definición de continuidad aquí, para que una función sea continua en un punto, tiene que ocurrir tres cosas. En primer lugar, tiene que ocurrir que el punto donde queremos que esa función sea continua esté en el dominio de la función. De lo contrario, no tiene nada, no tiene ningún sentido preguntarse por continuidad. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, en cálculo 1, cuando teníamos esta función de acá, que quizás ustedes la conozcan y puedan decirme cuál es su expresión matemática, cuál sería esta función, cuál sería su expresión matemática, f de x igual a qué cosa, a ver si alguien se da cuenta. Ya, no se preocupen, esta es 1 sobre x, ya, esa es la función 1 sobre x. En cálculo 1, nosotros nos preguntábamos qué pasaba cuando el límite de f tendía a 0, ¿ya? Es decir, qué pasaba cerca de este punto, ¿ok? Y nos dábamos cuenta de que la función era divergente, ¿ya? Por un lado iba a infinito positivo, por otro lado iba a infinito negativo. Entonces decíamos que la función en ese punto no era continua. Y bueno, pasa algo gracioso. La discontinuidad, en este caso, cuando una función no es continua, se le dice directamente discontinua. La discontinuidad de esta función no está dada por esta divergencia de los límites. No, está dada porque no tiene sentido analizar el cero en esta función. Nosotros queremos analizar el límite en puntos que estén en el dominio. Y esta función, en su dominio, el único valor que no acepta es el cero. Entonces no tiene ningún sentido preguntar por, entre comillas, no tiene sentido preguntar por continuidad en esta función, porque el cero no está en su dominio. Si, si el profesor llegaba y les preguntaba, ¿esta función es continua del cero? La respuesta es no, obviamente. Pero la respuesta es no, porque el cero no está en el dominio de la función. ¿Ok? Esa es la respuesta más directa. No puedo preguntarme por continuidad de una función en un punto que no esté en el dominio. Claro, también es discontinua porque los límites son distintos, pero esa es otra condición que vamos a ver después. En general, ese cálculo de saber que los límites son distintos requiere un cálculo, ¿cierto? Requiere un análisis, y no es necesario hacer ese análisis, bastaba con decir, no, el cero no está en el dominio, y listo, chao, no es continua. Y nada, no me preocupo de los límites, no me preocupo de nada, no es continua, y listo. La segunda condición para que la función sea continua es que el límite de la función, cuando tienda al punto que estamos evaluando, exista, ¿ya? Recuerden que la única forma para que el límite exista es que converja a un valor real. Hay tres posibilidades para un límite: que el límite converja, es decir, que exista, o que el límite diverja, que es decir, que sea de infinito positivo o a infinito negativo, o que el límite oscile. De las últimas dos opciones, en las últimas dos opciones se dice que el límite no existe. Es decir, una función no sería continua en ese punto si se dan esas últimas dos opciones.
Pero en la primera opción, cuando el límite converge a un valor real, a un punto, a 3, a 4, a lo que sea, a pi, entonces diremos que el límite existe. Y la tercera condición es que el límite de la función, esta es un poco más difícil de entenderla, es que el límite de la función cuando tiende a un punto sea igual a la función evaluada en el punto. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, la función f de x igual a 1 cuando x es igual a 0 y x cuando x es distinto de 0, ¿cómo es la gráfica de esta función? A ver si alguien me puede decir. ¿La pueden ver o no saben cómo es? ¿Se la imaginan la gráfica más o menos esta función? No, ya, no se preocupen, yo se las grafico. Esta función más o menos tendría esta gráfica de acá. Colocamos esto y fíjense que para cuando x es igual a 0, o sea, aquí en el origen, cuando x es igual a 0, tomamos este valor, que lo voy a colocar con rojo, voy a graficar con rojo. Acá, este valor que es 1, tenemos un punto aislado, ¿ok? Pero cuando x es distinto de 0, x vale x, ¿ya? Y esto no es otra cosa que una ecuación de la recta, es esta ecuación de la recta, así, ¿ok? Solamente que aquí en el 0 no vale 0, sino que vale 1. Entonces, tenemos una recta inclinada, ¿cierto? Y en el 0 tenemos un puntito que se sale, y como que salta para arriba. Ahora, yo les pregunto, ¿el límite de la función cuando tiende a 0 es igual a la función evaluada en el punto? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el límite de esta función, fíjense que esta función, cuando se va acercando al 0, por la izquierda se acerca al 0, fíjense, va al 0, y por la derecha también va al 0, ¿ya? El límite de esa función cuando tiende a 0 es 0, porque esto se va acercando al 0 y esto se va acercando al 0, ¿cierto? Se puede ver, se entiende que el límite de esta función es 0 cuando se está, o sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que el límite de x cuando tiende a 0, esto es igual a 0, ¿ya? Más bien, de f de x, el límite de esta función es igual a 0, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Se puede ver por qué eso es igual a 0? ¿O no? No se entiende. Vamos, gente, necesito feedback, por favor, una respuesta. Sí, no, no creo que sea tan difícil. Digo, no creo que sea tan difícil responder que sí o que no. Ya, muchas gracias, Catalina. Catalina, ¿cierto? Sí, Catalina. Muchas gracias. Ok, tiende a 0, ¿ya? Pero la función evaluada en 0 no me da 0. Fíjense, f de 0, rayos, f de 0 es igual a 1. Aquí sale, f es igual a 1 cuando x es igual a 0. Por lo tanto, el límite de la función no es igual a la función evaluada en el punto. Estas dos cosas son distintas. Entonces, decimos que esta función es discontinua. ¿En qué punto? Es discontinua en el 0. ¿Ok? Esto es un caso de una función para una, o sea, de R en R, ¿ya? Una función con una sola variable. ¿Ok? La idea sería extender esta idea a más variables. Es un poco más difícil de entenderlo geométricamente, pero eso es lo importante. Lo importante es que la función no tenga como estos saltos, como que yo tengo una capa uniforme, esta línea uniforme que se crea, y de repente, ¡pum!, se me salta un punto. Si yo tengo una línea uniforme y se me salta un punto, o se me salta un segmento completo, también podría pasar eso, entonces la función va a ser discontinua, ¿ya? ¿A qué me refiero con el segundo caso? Por ejemplo, yo tengo esta recta de acá y de repente, ¡pum!,
la recta salta para acá y sigue por aquí. ¿Ya? En ese caso también tengo discontinuidades, dos particulares, una discontinuidad en este punto acá y otra discontinuidad en este punto acá. Particularmente sería ahí y ahí, en esos dos puntos tendría discontinuidades. ¿Ya? También puede ocurrir eso. Y en ese caso la función sería discontinua. Bueno, eso con las condiciones. Y si una función cumple todas estas condiciones en todo su dominio, diremos que la función es continua. Es decir, además diremos que esta función es continua en un conjunto, particularmente en su dominio, ¿cierto? Si es continua en cada punto X. Y ahora proposiciones. Al igual que funcionaba con límites, porque bueno, porque esto está relacionado con límites, la suma de funciones continuas es continua. El producto de funciones continuas es continuo, fíjense, en un punto, porque estamos viendo que las funciones son continuas en un punto. La división de funciones continuas es siempre continua, salvo que g de a, o sea, que g evaluado en el punto sea igual a cero. Si esto está bien definido, como se llama, si aquí no tenemos una indeterminación, si esto es distinto de cero, entonces la división también va a ser una operación continua, ¿ya? La compuesta, la composición, es decir, g o f, o al contrario, si es que cabe, de x, también va a ser continua. Y esta es importante, toda función polinómica, es decir, toda función del tipo sumatoria eh, de i igual 0 hasta n de x elevado a n a sub i, no x elevado a n, a sub i, o sea, x elevado a i a sub i. Estas cuestiones de acá, que son polinomios de grado n, siempre van a ser continuas. Y en general cualquier tipo de polinomio. ¿Ya? Aquí no solamente este es un polinomio de una sola variable, pero también podrían ser polinomios de 2, 3, etcétera, varias variables, y también va a ser continua siempre. Los polinomios son continuos. Hay otras funciones que también son continuas que también las conocemos. Por ejemplo, la función exponencial es continua en todo su dominio. La función logarítmica es continua en todo su dominio. La función raíz es continua en todo su dominio, etcétera. Estas funciones que conocemos suelen ser continuas en todo su dominio. Las funciones discontinuas son aquellas que tienen problemas en su definición. Tienen saltos, los límites, tienen límites que van a lados distintos, tienen, tienen esa clase de problemas. Esas suelen ser los problemas de las funciones continuas. Ahora, un teorema interesante que quizás no apliquen mucho, pero es bueno que tengan en cuenta, es el teorema de Weierstrass. El teorema dice así, dice, sea f una función continua en un intervalo cerrado. Recordemos que un intervalo cerrado es un conjunto en realidad cerrado. Este teorema se puede extender a conjuntos más grandes, a un dominio cerrado. Recordemos que cerrado quería decir básicamente que yo tomaba la frontera, ¿ya? Si yo tenía una bola, si yo aquí dibujaba una bola de radio R, una bola cerrada sería aquella que sí considera la frontera, ¿ok? Entonces, sea f una función continua en un cerrado y acotado, además de cerrado tiene que ser acotado, recordemos que, por ejemplo, los reales son cerrados y abiertos, pero no están acotados. Entonces el teorema de Weierstrass no funciona para todos los reales. Entonces, esta va a alcanzar su valor máximo y su valor mínimo en intervalo. ¿Ya? Un ejemplo de esto. Determinemos si existen máximos y mínimos para la función f de x, y, una función en dos variables, igual a seno de x más y, en este intervalo, ¿ok? Un intervalo D. El intervalo D va a ser aquel que todos sus puntos cumplan estas condiciones. Que x sea menor o igual que 0 y mayor o igual. No, que x sea mayor o igual que 0 y menor o igual que 2pi, y que y sea mayor o igual que 0 menor o igual que 2pi. Este intervalo de acá, fíjense, es lo mismo que este rectángulo de acá. O sea, yo
puedo graficar aquí el plano XY o YX, como lo prefieran, y este intervalo sería el intervalo que va del 0 al 2pi y que va del 0 al 2pi, este intervalo. Entonces aquí se formaría este rectángulo, ¿ya? Ese sería mi conjunto. Y este conjunto, además, es cerrado. Yo considero toda esta línea de acá, lo voy a colocar así. Lo colocaría, considero esta línea de acá, considero esta línea de acá, considero esta de acá también y considero esta de acá. Entonces, fíjense que esto de acá, particularmente esto de acá, es cerrado, ¿ya? Porque estoy tomando esto. Y bueno, hay una propiedad que no la vimos, pero que es bueno tenerla en cuenta, y es que el producto cartesiano, esto es un producto cartesiano, cuando tenemos un conjunto cruz, otro conjunto, de conjuntos cerrados también es cerrado. Entonces, en general, D, ya que es el producto cartesiano de cerrados, también es cerrado, que es lo que decimos acá, es decir, D es cerrado. Encima es acotado. ¿Por qué es acotado? Porque esto es un rectángulo. Tenemos un máximo arriba, un máximo acá, un mínimo acá y un mínimo acá. Tenemos esto acotado, ¿ya? Particularmente es un cuadrado, pero un cuadrado también es un rectángulo. Eh, y dado que cumplimos las condiciones del teorema de Weierstrass, entonces podemos afirmar que esta función, que la función f, tiene un máximo y un mínimo. Esta función en este rectángulo, ¿ok? Y luego, fíjense, podemos incluso determinar cuáles son esos máximos y mínimos. Por otro lado, sabemos que para todo eh, teta, para todo teta en este D, la función seno de teta va a estar acotada entre -1 y 1, ¿ya? Luego, si reemplazamos teta por x más y, entonces tenemos que el mínimo de la función va a ser van a ser todos los puntos, aquí no hay solamente un mínimo, aquí hay un conjunto infinito de mínimos, o un conjunto infinito de puntos que nos dan el mínimo, tal que x más y sea igual a arco seno menos 1. Esto creo que vendría siendo, si esto es una función seno, esto serían 3 pi medios, si mal no estoy. Arco de seno menos 1, esto es equivalente a, no, sí, a 3 pi medios, a 3 pi medios. Sí, y ese sería su mínimo. Por otro lado, su máximo sería todos los puntos que tienen el rectángulo, tal que la suma sea igual a arco seno de 1. Y arco seno de 1 es igual a pi. Sí, es igual a pi, porque es este valor de acá. Pi. Porque, no, a pi medios. Porque sería, sí, 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 a pi medios, sí. Sí, porque 0 pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. Sí, así sería. Ok, entonces, cuando x e y sumen 2pi, que esto es esto básicamente es una línea recta, ¿ya? En esta recta, x más y igual a 2 pi medios, o sea, pi medios, vamos a encontrar el máximo. Y en esta recta de acá, cuando x e y sumen 3 pi medios, vamos a encontrar el mínimo. ¿Se entiende? Quiero un poco de confirmación acá. Si quieren les puedo mostrar básicamente lo que está pasando en GeoGebra. ¿Sí a qué? ¿Sí a que se entiende o sí a que muestre? Sí a GeoGebra, perfecto. Ya, antes de pasar a GeoGebra, una cosa importante. Esto de aquí fue un cálculo que hicimos por otro lado, ¿ok? El teorema de Weierstrass no nos dice cuáles son esos máximos y esos mínimos. Es un teorema que se conoce en matemática como de existencia. Nos asegura que están, que existen. Eso es lo único que nos dice el teorema de Weierstrass. Nosotros por nuestra parte luego calculamos, pero el teorema de Weierstrass no dice cómo se calculan ni cuáles son. Solamente dice que están ahí, que existen. Vamos a ver esto en GeoGebra. Mientras abre GeoGebra, les pregunto, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado
estas primeras semanas del segundo semestre. ¿Saben si van a entrar presencial? Al menos yo en mi universidad, o sea, en mi facultad no voy a entrar presencial. Eh, van a La entrar de, presencial. Dime, la de química tampoco. tampoco van a entrar. Pero no van a entrar así nadie, o al menos su año va a entrar. Solamente en algunos ramos hay Ya, presencial, pero no en todos. Cálculo no tenemos presencial. Bueno, obvio. ya, vaya, me quiero ver esto. Ya, ya veo. Igual yo creo que un poco mejor, ¿ah? Porque hay un problema un tanto grande que no se ha tocado últimamente, que tiene que ver con que, eh, ¿cómo lo digo? Ah, lo estoy pensando. Eh, se me fue, se me fue lo que iba a decir. Ah, sí, el tema de las claves horarias. Claro, ahora las claves horarias son súper cortas, entonces los recreos duran, ¿cuánto? 10 minutos, y los recreos, los espacios entre ventanas. Entonces, si uno estudia presencial con espacio entre ventanas de 10 minutos, imagínate, combínalo a estar en clase híbrida, donde tenéis que conectarte a una sesión online, tenéis 10 minutos, qué sé yo, para salir de una sesión física y conectarte a una sesión online, y probablemente tengáis que salir de esa sala porque no podéis estar ahí. Entonces, no sé, tenéis que ir a un comedor a conectarte porque no te va a dar tiempo para llegar a tu casa en 10 minutos. Entonces, hay un problema serio con eso. Ya, muy bien, estamos viendo esto, ¿cierto? Aquí vamos a graficar la función seno de x mm, más, no, o sea, no es más, es más y. Y quiero que vean acá, vamos a graficar este cuadrado acá, que va a ir de aquí. Esto tiene que ir hasta 2pi, ¿ah? Que eso es más o menos por acá. Luego, como por acá, y luego como por... No, era hasta por acá, entonces tengo que mover este. Este lo tengo que... No, esto lo tengo que mover por acá. Me dio flojera escribir bien el rectángulo, pero esto se va a ver más o menos así, ¿ya? En ese cuadrado de ahí, voy a esconder esto. En este cuadrado aquí, que quedó horrible, imaginemos que este es el cuadrado que tenía que ser, quedó un poco mejor. Ya. Imaginemos que este es el cuadrado aquí. En este cuadrado vamos a ver si esto tiene un máximo y mínimo. Entonces, nosotros revisamos y justamente el máximo es, como les dije, en esta recta que está acá, en esa recta que pasa por ahí, y el mínimo está en esta recta que pasa por acá. Fíjense que el mínimo está... no, de hecho hay dos zonas. Hay dos zonas. Hay... ¿Por qué hay dos zonas? No debería haber dos zonas. Bueno, esto está bastante por aquí. Ay, qué extraño. En fin, hay dos zonas. Hay dos zonas de máximo. Está, o bien, esta primera recta que estoy mostrando acá, la voy a dibujar. Las zonas de máximo son esta recta que va de aquí a acá y esta recta que va de aquí a acá. Esas son las primeras zonas de máximo. Y la segunda y las dos zonas de mínimo son esta recta que va de aquí a acá y esta recta que va como de aquí a acá. Esas son las dos zonas de máximo y las dos zonas de mínimo en nuestro intervalo acotado. Y bueno, esto es un poco por la forma misma que tiene la función seno. La función seno sube, baja y vuelve a subir. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre si nosotros lo miramos desde esta perspectiva? Si nosotros solo tendríamos que recordar todo esto que nos molesta, pero si nosotros solo lo miramos desde acá, si se fijan la función rayos, voy a borrar. Si se fijan la función, ¿qué es lo que hace aquí? La función sube, luego baja y luego vuelve a subir. Lo hace como así, una cosa así, más o menos. Eso es lo que pasa con la función. Lo que pasa es que se ve como de lado, entonces no lo podemos ver bien. Pero si no, más o menos,
se ve mejor si seguimos esta línea. Fíjense. Si siguen esa línea como que aquí les muestra que esto sube, luego esta misma línea les muestra que esto vuelve a bajar y que luego por aquí vuelve a subir. Entonces la función hace esa curva, y esa curva da la opción de que en este máximo, trazando esta recta, tengamos el máximo, y en este mínimo, trazando esta recta, tengamos el mínimo. Pero además, tengamos esta recta que vuelva hacia el máximo y tengamos esta recta que vuelva hacia el mínimo, porque aquí se forma un rectángulo. Tenemos profundidad, aparte de solamente una dimensión. En fin, el teorema de Weierstrass nos asegura que eso iba a ocurrir. Volvamos a la guía. Muy bien, ahora vamos a partir viendo el ejercicio. ¿Ya? Tenemos que determinar si las siguientes funciones son o no continuas en todo su dominio y, de ser posible, reparar discontinuidad. ¿A qué se refiere reparar discontinuidad? ¿Se acuerdan ese puntito que quedaba arriba suelto? Esos puntitos se pueden reparar si nosotros tomamos ese punto y lo volvemos a colocar donde debería ir. Eso es reparar discontinuidad. Vamos a ver si es posible. Muy bien. Fijémonos que esta función de acá va a ser continua en todo su dominio, salvo en el 0,0. Al menos, ahí es donde puede tener problemas. No nos interesa revisar el resto del dominio, es continua. O sea, vamos a hacer, rápidamente sabemos que es continua, porque esto de aquí es un polinomio, esto de acá es un polinomio, y sabemos que, que los polinomios son continuos, y sabemos que la división de funciones continuas es continua, salvo cuando esto sea igual a 0. Cuando esto es igual a 0, esto ya no va a ser continuo. Entonces estos continúan todos los puntos salvo el 0. Y aquí nos dice que esto de acá, o sea, aquí nos dice que en el 0 vale 0. Entonces tenemos que ver, aquí básicamente tenemos una forma como más o menos homogénea de continuidad, esparciéndose en todo el plano, y tenemos en el 0 algo que pasa. Y hay tres opciones para ese 0, que o el 0 está donde tiene que estar, o el 0 está por sobre la función o por debajo de la función. Hay tres opciones para ver. También cabe la posibilidad, ahora pensándolo más, que quizás la función haga esto en el 0, o haga esto en el 0, o haga esto en el 0. O sea, hay que ver qué es lo que ocurre con la función. Para eso lo que vamos a hacer es calcular el límite de x, y cuando tiende a 0,0. Y vamos a compararlo con el punto 0. Nos tendría que dar 0. Si nos da 0, entonces podríamos decir que la función es continua. Muy bien. Nosotros vamos a calcular el límite de esto, porque esto es lo que se va a aproximar. Y esto es el límite de xy sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Voy a ocupar la estrategia de las rectas. Lo que voy a hacer es definir, me voy a acercar por una familia de rectas, por la familia de rectas y igual a mx. Entonces, acá nos va a quedar esto de la siguiente forma. Nos va a quedar como el límite de x cuando tiende a 0 de x mx partido por x al cuadrado más m al cuadrado x al cuadrado. Y esto es igual a x al cuadrado m partido por x al cuadrado, factor de 1 más m al cuadrado. Me faltó el límite acá. Imagínense que aquí hay un límite de bla, 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 bla. Ya. Voy a simplificar los x's y esto al final, el resultado de esto me va a quedar como m partido por 1 más m al cuadrado. ¿A qué conclusión llegamos con esto? A ver, alguien que me pueda ayudar a concluir. ¿Cuál es la idea? ¿Qué tenemos de acá? ¿Qué ideas salen de este resultado? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Si m es igual a 0, el límite es 0. Ya, perfecto. Pero eso es si m es igual a 0. Si m es igual a otro valor, el límite no es 0, ¿cierto, Catalina?
¿Y m puede tomar un valor distinto de cero? Ya, quizás nos falta entender un poco qué es m. ¿Qué es m, Catalina? O Alexandra, o Alejandra. Alexandra y Alejandra. ¿Qué es m? Nos queda menos de un minuto. Esto se va a cerrar y volvemos a entrar, ¿ya? Mientras tanto, exactamente, m es la pendiente. Voy a cerrar, volvemos a entrar y retomamos esto. Vaya, qué rápido entran, me gusta. Entonces teníamos que i es igual a mx y el resultado nos había dado que m partido por 1 más m al cuadrado. Eso nos había dado. Ya, volviendo, ¿cierto? Pregunto nuevamente. Yo había preguntado, m, ¿puede tomar otro valor distinto de cero? Sí, ¿cierto, Catalina? Porque claro, m es la pendiente. Entonces, como m es la pendiente, pueden ser distintas pendientes diferentes, valga la redundancia. Una de ellas es cero. Y cuando la pendiente es cero, es decir, nos acercamos de forma por la recta i igual cero, que en realidad sería así, la horizontal, o lo que es lo mismo, nos acercamos por el eje X. Cuando nos acercamos por el eje X, el límite nos va a dar cero. Pero eso solamente cuando nos acercamos por el eje X. Si nos acercamos en una dirección un poquito más inclinada, un tanto diferente, ya no nos va a dar cero. ¿Ok? Por lo tanto, esta función de acá no es continua en el cero. ¿Ya? No tiene límite en el cero. No se puede arreglar tampoco ese límite, porque tenemos infinitos límites distintos. Fíjense que eh, por ejemplo, esto nos podría dar, mm, no sé cómo hacerlo muy grande, pero tenemos distintos valores, ¿ya? Esta expresión de acá puede tomar distintos valores, infinitos valores diferentes. Por lo tanto, tenemos infinitas posibilidades para el 0,0, cuando en el 0,0. Y la función solamente toma el caso de 0. Y ese no es un caso realmente correcto. ¿Se entiende? Uh, no. Ya, supongo que ese sí es de que se entiende. Pasemos al siguiente ejercicio. Ahora, tenemos x, y que tiende a x y al cuadrado. Es similar a lo de arriba, salvo que el y está al cuadrado. Personas que estuvieron la ayudantía pasada. Quiero ver si recuerdan lo que aprendimos la ayudantía pasada. A ver si lo podemos aplicar. ¿Ya? Antes de directamente llegar y calcular el límite. ¿Qué va a pasar cuando esa función, la de arriba particularmente, esta expresión de acá, tiende a cero? ¿Alguien puede prever lo que va a pasar antes de siquiera calcular el límite? ¿Y por qué es lo que y por qué va a pasar? Lo vimos en la ayudantía pasada. Tenía que ver con los grados del polinomio. ¿Se acuerdan? Quizá Alexandra. Bueno, tal parece que no se acuerdan. Les refresco la memoria. Lo que ocurre en este caso
es que aquí arriba tenemos un polinomio de dos variables de grado 3. ¿Por qué es de grado 3? Porque esta variable aporta 1, esta variable aporta 2, y la suma de dos variables, porque se están multiplicando, es 3. Y acá abajo tenemos un polinomio de grado mayor, de grado máximo 2, básicamente de grado 2, que eso es el grado. ¿Ya? A pesar de que tenemos una suma de una x elevado al cuadrado y una y elevado al cuadrado, el grado de esto es 2. En cambio, el grado de esto es 3. Como el grado de este es mayor que el grado de este, cuando esto tiende a 0, lo que va a mandar aquí es lo de acá arriba. Es decir, lo de arriba va más rápido al 0 que lo de abajo. Y como lo de arriba va más rápido al 0, lo que va a ocurrir es que esto se va haciendo cada vez más y más y más y más minúsculo, porque se va acercando mucho más rápido al 0, y va a terminar aniquilando el resultado total de esto. ¿A qué me refiero con aniquilando? Que el resultado final de esto lo va simplemente a... Uy, perdónenme. Que el resultado de esto lo va a hacer cero, ¿ya? Entre, de hecho, de otra forma, quedaría cero, o sea, si ocupamos el método este de acercarnos por recta o por parábola o por la familia, lo que sea, se va a simplificar lo, se va a simplificar lo de arriba por lo de abajo, pero arriba va a sobrevivir un término que va a tender a cero, y al tender a cero va a ser de esta expresión cero. Entonces, esto que está acá, esto de acá, va a tender a cero, ¿ya? Para los que no entendieron, si no lo terminaron de comprender, ¿qué es lo que pasa? Lo voy a calcular. Fíjense, voy a tener el límite de x, y cuando tiende a 0,0 de esta expresión de acá, ¿cierto? De x, no, x y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Y aquí lo que vamos a hacer es acercarnos, qué sé yo, por una familia de... sí, creo que me puedo acercar por una familia de... Es que va a ser algo pretencioso, acerquémonos por una familia recta, ¿no? ¿Para qué con tanta pretensión? Y igual a mx, eso es lo más sencillo, acercarnos por una familia recta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a...? Este cálculo se va a transformar en el límite de x cuando tiende a 0 de x m, como dibujante de m, me muero de hambre, mx al cuadrado, quizás hasta como profe, espero que no, y más m x al cuadrado. Y esto acá nos va a quedar, no, el límite de x cuando tiendo a 0 de x al cubo m al cuadrado sobre qué cosa, sobre x al cuadrado más m al cuadrado x al cuadrado. Voy a factorizar abajo por x y esto va a quedar el límite de x cuando tiende a 0 de 3, o sea, x a la 3 m al cuadrado sobre x al cuadrado 1 más m al cuadrado. Factorizo aquí y acá, me van a quedar, simplifico, no factorizo, simplifico, y finalmente me va a quedar como el límite de x cuando tiende a 0 de x m cuadrado 1 más m cuadrado. Y esto acá, ustedes pueden darse cuenta que cuando x tiende a 0, x es igual a 0, 0 aniquila, nos va a quedar simplemente 0. ¿Ya? Nos dio 0. ¿Qué es lo que pasa aquí entonces? Sin importar el valor de la recta, sin importar el camino que yo tome, por cualquier camino que yo vaya hacia el centro, la función me va a dar 0. Esta de acá, esta de acá. Entonces, en este caso, esta función es continua. No necesita ni siquiera ser reparada, es continua. Hasta aquí, ¿se entendió? Perfecto. Ya, siguiente función. X al cuadrado más y al cuadrado partido por x al cuadrado menos y al cuadrado, cuando los valores absolutos de esto, es decir, geométricamente lo que ocurre es que esto
esta expresión es en todo su dominio, en todo R, salvo acá, en esta recta de acá y en esta recta de acá. Vaya, qué buenas rectas que me estoy mandando últimamente. X, Y. Tengo madera para hacer recta. Entonces, en todo su dominio, salvo en esta cruceta, la función va a tomar esta expresión. Mientras que en esta cruceta, en esta cruz, la función va a tomar el valor de 1. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Si se fijan, en esta cruz, uno de los valores que está en esta cruz es el 0,0. Entonces vamos a ver qué pasa particularmente en el 0,0. En una de esas, la función es discontinua en el 0,0, entonces ya con eso podemos decir que esta función es discontinua. Y después tratar de repararla, ahí vemos cómo repararla. Eso es tarea para nosotros del futuro. Por ahora, veamos qué ocurre en el 0,0. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Estaríamos calculando el límite de x cuando tiende, perdón, no de x, de x, y, de x, y, cuando este tiende a 0,0 de la función f de x, que no lo voy a escribir porque es un poco flojera. Y vamos a acercarnos por cualquiera de estos dos caminos. O sea, perdón, por una familia de rectas. Nos vamos a acercar por la familia de rectas y igual a mx. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, esto va a quedar como x al cuadrado más m cuadrado x al cuadrado partido por x al cuadrado más, no, menos x al cuadrado m al cuadrado. Y si se fijan, esto nos va a quedar como 1 más m al cuadrado partido por 1 menos m al cuadrado. Y salvo que m sea igual a 0, o sea, acercándonos por aquí y por acá, esta expresión, ¿cómo se dice? Ay, se me va. Escucha, se salió un alumno. Qué mal. Ya. Salvo que esto se acerque por aquí y por acá, o sea, o sea, claro, o se acerca por el eje X o se acerca por el eje Y, recién ahí voy a obtener el valor 1. Pero para cualquier otro acercamiento, uno más inclinado hacia arriba, más inclinado hacia abajo, voy a obtener, por ejemplo, si yo me acerco si yo me acerco por acá, de hecho, voy a obtener un 0, o sea, un 2 partido por 0, cuando la pendiente es 1, básicamente. Cuando m es igual a 1, se voy a tener 2 partido por 0, y como sabemos, eso es una divergencia, diverge hacia el infinito positivo o el infinito negativo. La verdad es que no lo tenemos muy claro a priori, pero sabemos que diverge, en particular. Entonces, no tengo muy claro, no sé si diverge infinito positivo o negativo. No tengo muy claro. Pero la cosa es que la función en el 0,0 diverge, ¿ya? No, la función, por lo tanto, es discontinua y encima no es reparable, porque como diverge, va a infinito positivo y infinito negativo, no hay como un punto que podamos tomar y colocarlo para arreglar. No se puede, porque la función diverge. Ya no hay forma de arreglar esa discontinuidad. Completamente discontinua esta función. Bueno, es discontinua en el 0,0. Lo más probable también, por cierto, es que sean discontinuas en estas rectas de acá. En estas 4 rectas de acá, lo más probable es que también sean discontinuas. Pero el ejercicio dice determinar si las funciones son continuas en todo su dominio. Y basta con que en un punto sea discontinua para decir no son discontinuas en todo su dominio. Son discontinuas en al menos un punto de su dominio. Porque el 0,0 sí está en el dominio. Siguiente expresión. Esta de acá. Cuando va esto al 0,0, ya nos podemos dar cuenta nuevamente que el polinomio de arriba tiene un grado mayor que el polinomio de abajo. Por lo tanto, haciendo los cálculos que vamos a tener que hacer, esto nos va a terminar quedando 0. Aquí. Esto de acá, cuando tiende al 0,0 me va a dar 0. Y esto de aquí es 1. ¿Ok? Entonces, esta función de acá es discontinua.
Pero esto sí se puede arreglar, porque para arreglar esta función de acá, en vez de que este valor sea 1, podemos pedirle que sea 0. Y si le pedimos ese valor que sea 0, entonces lo que va a ocurrir es que esa expresión va a... ay, ¿cómo se dice? Perdónenme. Ay, que se me va. Ay, que se me va. Ah, ya, perdón, ahora sí. Cuando, ya lo que estaba diciendo, la parte de arriba tiende a 0 cuando nos acercamos al 0,0. Y como aquí la función está definida en el 1, en el 0,0, la función va a ser discontinua. Sin embargo, si nosotros tomamos este valor y en vez de darle valor 0, le damos valor 1 acá, entonces, eh, eh, perdón, en valor 0, si le damos valor 0 a este valor de acá, si ahí sí, si le damos valor 0 acá, entonces vamos a arreglar la discontinuidad, porque lo que vamos a hacer es que aquí lo que está ocurriendo algo así, más o menos vamos a tener como no, más bien, el plano X y Z y la función va a ser como una cosa que va a ir así, como que va a partir desde aquí, desde acá adentro así, para todos lados, qué sé yo, la forma que va a tener realmente, pero va a converger al cero. Y sin embargo, en el cero va a haber un punto levantado. Entonces lo que nosotros vamos a hacer para que esta función sea continua es tomar ese uno y bajarlo, colocarlo aquí en el cero. Entonces para arreglar la discontinuidad vamos a echar este uno y vamos a colocar aquí el cero, que es justamente a lo que tiende la función. Eso era, eso era. Perdón por como el colapso mental que me dio Andrés. Creo que de hecho estoy un poco colapsado mentalmente. Ah, ya. Hasta aquí, antes de pasar al último, que ya es un poco más complejo. ¿Cómo van con sus propios colapsos mentales? ¿Se entiende? ¿Cómo está esta ayudantía? Por favor, sean sinceras conmigo, porque cualquier feedback me ayuda a mejorarla. La respuesta formal de la 4 sería la siguiente. En primer lugar, nos piden determinar, ¿cierto? Entonces, la respuesta de la 4 sería respuesta. La función, que le voy a colocar f, función, no es continua en todo su dominio. No es continua en todo su dominio. ¿Ok? Y luego podemos agregar el conector, pero si lo sería, y escribimos la siguiente función: f de x, y igual a la parte de arriba, que es exactamente igual, x al cuadrado, o sea, x al cubo más y al cubo partido por x al cuadrado más y al cuadrado, cuando x, y es distinto de 0,0 y 0, fíjense, no 1, 0, cuando x, y es igual a 0. Aquí en este caso particular, la función sí sería continua, ¿ya? O sea, pero sí lo sería, o pero sí lo es, esta función de acá, donde la reparamos. ¿Cómo la reparamos? Cambiando este 1 por este 0. Esa sería la respuesta más formal que en este momento se me ocurre a mí. ¿Se entiende, Alejandra? ¿Quedó clara con la respuesta? Ya, perfecto. Vamos a proceder ya a hacer y terminar el último ejercicio de esta ayudantía. El ejercicio dice f de x, y igual a y seno de x, o sea, seno de 1 partido por x al cuadrado más y al cuadrado, cuando x y es distinto de 0.
Y en el otro caso, ¿cierto? Cuando x es igual a 0, tenemos que la función se hace 1. Vamos a ver lo que ocurre. ¿Ya? Vamos a acercarnos por caminos. Vamos a acercarnos por i, perdón. Vamos a tener aquí el límite de x cuando tiende a 0, porque nos vamos a acercar por el camino i igual a mx ¿de qué cosa? Mx seno de 1 partido por x al cuadrado más mx al cuadrado. Y esto acá va a ser lo mismo que esto al cuadrado. El límite de x cuando tiende a 0 de mx seno de 1 sobre x al cuadrado, factor de 1 más m al cuadrado. Y ya, hasta ahora tenemos esto. Cuando esto tiende a 0, esto ya. Y ahora vamos a ocupar una propiedad, ¿ya? Esta se llama la propiedad, o sea, es un teorema que se ocupa para calcular límites. Es un teorema de cálculo 1, que debieron haberlo visto. Se conoce como el teorema del cero aniquila, ¿ya? El teorema del cero aniquila necesita dos proposiciones. Proposición número 1. El teorema del cero aniquila se ocupa cuando tenemos una función f, cuando tenemos una función de que el límite de f, cuando tiende a un punto en particular, por ejemplo a, el límite de f de x es igual a 0. Cuando tenemos esa función y cuando tenemos que el límite de x cuando tiende al mismo punto de otra función g de x, o más más que esto el límite, y cuando tenemos que g de x está acotada entre dos valores, b, c, puede estar acotada a ser igual, y o sea, esto para todo x en dominio, para todo x para todo x en el dominio de G. ¿Ya? Necesitamos esas dos condiciones. Con esas dos condiciones, calculando el límite del producto de funciones, con estas dos condiciones, el límite de x cuando tiende a de f de x por g de x va a ser igual a 0. ¿Ya? Ese es el teorema del cero aniquila. Necesitamos una función acotada y una función que tienda a 0, cuando tiende a un punto. Y aquí tenemos ambas cosas. Esta función de acá, cuando x tiende a 0, esto va a 0. Y el seno de la función seno en general, sin importar lo que tenga acá adentro, va a estar acotada. Ya esta función se ve acotada entre el 1 y el menos 1. Entonces, y para todo x en su dominio, o sea, para todo valor. Por lo tanto, el resultado de esto por cero aniquila va a ser igual a 0. ¿Se entendió? ¿Se entendió cómo nos dio 0? No, no entendió. Ya. Alejandra. Ya, Alejandra, repito. Teorema del cero aniquila. Necesitamos, para ocupar el teorema del cero aniquila, que bueno, que no es un teorema que hayamos visto, porque es un teorema que en teoría, ustedes ya conocen porque lo vieron en cálculo 1. Se los recuerdo.
el teorema del cero aniquila, para poder ocuparlo, pide dos condiciones. Una función que tienda a cero, eh, yendo a un punto, ¿cierto? Cuando vaya a un punto tiende a cero, y otra, una función acotada, ¿ya? Y si tenemos el producto, el teorema entonces nos dice que si tenemos estas dos condiciones, una función que tiende a cero y una función que es acotada, entonces el límite de la multiplicación de esas funciones es igual a cero. Aquí justamente tenemos eso, tenemos el límite de x tendiendo a un punto, en particular cero, de una función que justamente tiende a cero, multiplicándose por otra función, que es toda esta cuestión gigante, el seno, que es de hecho una función acotada. Entonces, repito, tenemos una función que tiende a cero, una función acotada. Aplicamos el teorema del cero aniquila. ¿Qué nos dice el teorema del cero aniquila? Que este límite de acá, que es justamente lo que tenemos acá, es igual a cero. Que es lo que tenemos acá, es igual a cero. Teorema del cero aniquila. Gracias al teorema del cero aniquila sabemos que esto es igual a cero. ¿Ahora sí se entendió, Alejandra? Ya, perfecto, muy bien. Entonces, listo, tenemos el límite. Entonces, esto de acá tiende a cero. Pero la función está evaluada en 1. Entonces, esta función es... Aquí es cuando ustedes responden. Les voy a dar otra oportunidad. Pero, exactamente, discontinua. No así discontinua con pregunta, más bien discontinua como dice Catalina, discontinua. Perfecto, las dos, están bien, muy bien. Exactamente, la función es discontinua. Y otra pregunta, ¿podemos reparar su discontinuidad o la discontinuidad es definitivamente irreparable? No hay forma de hacer nada con respecto a eso. Catarina cree que sí. ¿Y usted, Alejandra, qué opina al respecto? ¿Se podrá reparar su discontinuidad? Mientras tanto, Catarina vaya ahí escribiendo cómo lo haría. Perfecto, Alejandra. Sí, sí, muy bien. ¿Catarina está de acuerdo con la idea de Alejandra? Bueno, ya dije que perfecto, sí, pero confirma, muy bien. Efectivamente, voy a confirmar su confirmación y por lo tanto confirmar lo que dijo Alejandra. Y sí, efectivamente, ¿cómo reparamos la discontinuidad? Cambiando el uno por el cero. Y si me preguntan por una respuesta formal, sería lo mismo que la respuesta del ejercicio anterior. La respuesta sería no, la función no es continua en todo su dominio. Pero la siguiente función, que sería básicamente esto mismo, pero en vez de aquí un 1, un 0, sí lo es. Esa sería nuestra respuesta formal, suficientemente formal. Ok, eso sería la clase de hoy. En resumen, ¿qué fue lo que vimos? Para resumir, primero, vimos las propiedades de las funciones continuas, y más que las propiedades, o sea, aparte de las propiedades, vimos la definición de una función continua, qué tiene que ocurrir para que una función sea continua, vimos las propiedades de las funciones continuas, vimos, por ejemplo, que toda función polinómica es continua en su dominio, etc. Y además, vimos el teorema de Weierstrass, que probablemente no les quede muy claro, pero no se preocupen, no va a aparecer mucho, no, quizás una pregunta y ya, pero no es algo tan relevante. Sépanse que hay un teorema que existe, el teorema de Weierstrass. Vimos un ejemplo de cómo ocuparlo, ¿cierto? Y finalmente hicimos ejercicio. Para ya ir cerrando, entonces tendríamos que solamente esta función era continua, esta de aquí era reparable y esta aquí era reparable, y esta ni siquiera era reparable y esta tampoco era reparable. Así resumimos la clase del día de hoy. Ahora, con 2 minutos que nos sobraron de clase, vean, si yo les dije que hoy íbamos a terminar antes, era cortita esta clase, ¿cierto? Con 2 minutos podemos cerrar la sesión de hoy. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Gracias. Chao, gracias. Buen fin de semana y buena clase que les viene.